Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva conversación y en el día de hoy tendré a Soledad Larraín. Soledad Larraín es de Santiago de Chile, es chilena, así que ahora mismo le voy a mandar la invitación y empezamos. Así empezamos como todos los días. Se conectó, eh, así que ya tendríamos que empezar en cualquier momento. Ahí vamos. Buenas, Hola, buenas, ¿cómo estás? muy bien, ¿vos? Déjame ver bien que esté. Ok, aquí. Ahí estás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. ¿Qué- ¿Qué tal Santiago hoy? ¿Cómo estuvo Santiago de Chile hoy? ¿Hace frío? ¿Estás con polera? Actualización, yo estoy en Valparaíso. Trabajo en Ah, Santiago, estoy para allá y para acá. Gracias a Dios son dos ciudades que están bastante cerca y uno puede hacer el sí. viaje, pero yo vivo en Valparaíso. Y está Ah, sos lloviendo que se cae el cielo. muy bien. ¿Qué sería? ¿Valparaidense? No, ¿Valparariño? Porteña, ¿Tan fácil como sí, eso? tan Ah, fácil como somos eso, porteños. sí. ¿Somos porteños los dos? Sí. O sea, Oh, técnicamente el Gran Valparaíso, hay una conurbación que tiene la comuna de Valparaíso propiamente tal, que es capital regional. Yo vivo en la comuna vecina, que es Viña del Mar, por lo tanto bien. sería Viña Marina, sería el Villa Marina. gentilicio. Pero trabajo en Muy bien. Valparaíso, así que No sabía nos que movemos. Valparaíso también eran porteños. Se les decía porteños. Sí, sí, Claro, porque está el también, puerto. exactamente. Bien. ¿Y cómo es vivir en Valparaíso entonces, en Viña del Mar? Mira, creo que vivir al lado del mar y con una condición que es súper particular, primero estás frente al Océano Pacífico, que es maravilloso. Segundo, hay un set de cerros que te permite tener abalconamientos, por eso Valparaíso es tan conocido como este anfiteatro hacia el mar. Y en la cumbre de esos cerros, si tú miras para atrás, de hecho yo sí miro con los días soleados, yo puedo ver la cordillera de los Andes y veo la Concagua. Ah, ¿en Entonces tú serio? ves el ancho del país completo desde los altos de Valparaíso. Muy bien. Así que es ¿Y fantástico. sabés identificar la Concagua? Así que si un día estoy en mar con vos, vos me decís, ¿ese es el Aconcagua? ¿Lo podés identificar? Exactamente. Como... Se ve, sí. Pero digo que lo Una foto, identificás. ¿Y cómo lo identificás? porque es la cima más alta. Esta, en el fondo, es una imagen, es como una de las postales de acá. Y de hecho, muchos fotógrafos de naturaleza toman esa imagen que es maravillosa, que se ve Valparaíso y en el fondo aparece en plano cercano, aparece la Concagua y ahí uno se da cuenta del espesor que tiene Chile, que realmente Es son angosto. unos cientos de kilómetros y nada más. Sí, sí, sí. Muy. Bueno, porque Valparaíso sí tiene una relación. Valparaíso también tiene relación con la montaña, aunque no es montaña, pero tiene la relación del acantilado, ¿no? Es una mezcla Bueno, también. claro, como región, la región llega hasta los Andes, o sea, en el fondo como región de Valparaíso sí llega desde cordillera hasta costa, por lo tanto está súper integrado como dentro de la vida también esa conexión como corredor. Y claro, en esta zona, a pesar de que hay playas, en general la relación con el mar es bastante abrupta en muchos lugares y ahí tenéis paseos preciosos. Y entre medio se van juntando, sobre todo un poquito más hacia el norte acá, se van juntando las playas que son súper populares y son de las más usadas en Chile. Bien. Bueno, viste que casi siempre en toda ciudad portuaria, o todo lugar que tiene puerto, ¿no? Casi siempre se da como una condición entre el trabajo, ¿no? Un lugar laboral,
Y también como una relación con el entretenimiento, pero como más del marginal, ¿no? Como estas cuestiones de la borrachera, de la prostitución, de los talleres, ¿no? Estas cosas que nosotros tenemos el tango, ¿no? En Buenos Aires. Esa cuestión cultural, ¿no? Aquí también existe A la eso iba, bohemia ¿no? porteña. Y Sí, sí. Valparaíso es como, uno de lo que tiene de Chile, ¿no? Como que Santiago no ves bohemia, pero la tenés en Valparaíso. Valparaíso es como la parte bohemia de Chile, de Santiago, ¿no? Hay algo de eso. Claro, Santiago algo tiene, pero hay una identidad que es súper potente en Valparaíso que tiene que ver con todos sus movimientos culturales, artísticos, que nacen, yo creo, también desde la fundación del puerto. O sea, Bueno, pensemos que Valparaíso fue la puerta de entrada a Chile. Entonces aquí llegó todo primero, llegó la imprenta, los diarios, la tecnología en general se puso acá, y aquí llegó también mucha de la inmigración, y por lo tanto el intercambio cultural generó algo que no pasó lo mismo en Santiago. En Santiago es una fundación más bien española, entonces es mucho más tradicional a la mezcolanza que se armó, ¿no es cierto?, incluso en los el puerto. poetas, ¿no? Los poetas Sí, están en Valparaíso. sí, ¿Dónde es sí. De Valparaíso? hecho, aquí se conecta también, hay una ruta de poetas que es dentro de la región que va hasta Pasado Cartagena, donde hay varias casas de poetas, bueno, partiendo por la casa de Pablo Neruda acá en Valparaíso también. Sí. Así que sí, bueno, el puerto siempre trae eso, ¿no? A mí siempre me gusta ir a las ciudades portuarias, ir a la parte del puerto, ¿no? A esa parte como más marginal, ¿no? Como diciendo, bueno, acá es más divertido, ¿no? Acá me voy a divertir más. Bueno, el lado B de eso, que si Valparaíso tiene el puerto, Viña del Mar tiene el casino. Entonces, en el fondo, es la diversión como Más más sana. elite, claro, no sé si más sana, más elite diría yo, pero que claro, que se relaciona también con esta idea como de la recreación, pero tienen, en el fondo son casi blanco y negro con Valparaíso, es como, son como dos almas finalmente. Bien. Bueno, y después vos tenés tu estudio de arquitectura. ¿Por qué L2? L2, originalmente yo partí trabajando, mi apellido es Larraín, y yo partí trabajando con mi padre, que también era Larraín. Y acá la verdad que Ah, Larraín es un apellido como súper de elite, o no sé si súper de elite, pero en el fondo que tiene como una carga importante. Y la verdad que Larraín y Larraín sonaba más a firma de asesoría financiera que oficina de arquitectura. Queríamos de bien, alguna manera también desgancharnos de esa carga, de esa lectura como más tradicional, y apareció L2 como un acrónimo a utilizar y algo más corto que también fuese más fácil de comunicar. bien. Y acá están, ¿no? Acá sos. Contanos algo Ahí acerca estamos. del edificio del año. ¿Qué es el edificio del Es año? el edificio del año es se crea, es un programa estatal que nace hace como ya 3 o 4 gobiernos atrás, que inicialmente parte en casas arrendadas y es un programa de creación de arte para niños y jóvenes. Muy bueno. Y que con el éxito, claro, en el fondo y se fue distribuyendo a lo largo del país, con el éxito empezaron a tener cada vez más adeptos y empezaron a generar infraestructura específica para este programa. Y este es uno de los primeros que se hacen a nivel de país y se hace en una comuna donde generalmente la infraestructura pública no llega, que es La Ligua, es una comuna vulnerable, y lo que se arma es una especie de galpón creativo finalmente, es un gran galpón con salas multiusos, salas de danza, salas de grabación, estudio de televisión, de sonido, donde toda la comunidad, especialmente niñas y jóvenes, pueden ir a lo largo del día y se hacen jornadas culturales. En el fondo es una especie como de centro comunitario, pero con un enfoque particularmente hacia la juventud, hacia las artes y la cultura. Entonces, si tú te fijas en el Es fondo, una el especie de proyecto los CESC. termina siendo como un gran galpón, ¿no es cierto? Sí. Es como, son como estas experiencias de los CESC de Sao Paulo. Es, es algo similar, claro, es algo similar, enfocado en este programa específicamente, y en ese proyecto en particular, una de las gracias y al menos de las cosas que me tiene más orgullosa,
es que, incluido el programa particular que se exigía, logramos generar exterior y una conexión, un paseo peatonal que une dos puntos de la ciudad que antes estaban desconectados. Y logramos hacer que haya un gran desnivel y logramos hacer una escalera y una rampa con accesibilidad universal y se transformó en una especie como de pasaje, de nuevo pasaje de la ciudad. Entonces, eso para nosotros al menos fue súper importante porque en el fondo fue como entregar un extra a partir de un programa que ya estaba bastante predefinido en el fondo. El programa venía con dimensionamiento y todo desde el mismo estado y por lo tanto ahí no había mucho espacio para jugar, pero sí las piezas nos permitieron hacernos cargo de un exterior que estaba fuera de proyecto un poquito. ¿Y por qué en este caso elegiste la madera laminada como estructura? Yo siempre he trabajado o intentado trabajar en madera, no siempre laminada, en este caso la madera laminada aparece por las luces, por el tamaño de la infraestructura, en el fondo teníamos luces de 15 metros, entonces laminada aparece y nosotros vamos a la licitación también con una empresa de madera laminada, por lo mismo, por trabajos previos que ha hecho otros proyectos también importantes en Chile, y la apuesta, porque originalmente el edificio era metálico, y la apuesta fue incorporar la madera como un elemento también de como de calidez, de humanidad, de una cosa como más táctil, para que no fuese simplemente un galpón contenedor, sino que ese galpón contenedor también tuviese una cierta calidad o sentido como hogareño, ¿no es cierto?, que te da la madera y que permitiese mostrar también este material que es súper noble y que Chile tiene, en el fondo, tanto potencial, mostrarlo en una infraestructura pública que normalmente no van tan de la mano. Entonces, claro, de alguna manera era traspasar, uno, la experiencia de nosotros trabajando con madera, dos, la empresa con la que nos asociamos que se dedican específicamente a la madera laminada, y tercero, darle una cualidad que desde el Estado en el fondo tienden a ser estructuras mucho más duras, y pensamos que en este caso la madera podía jugar un bonito rol. Ahí estoy en Ligua, ¿no? Estoy bien, ¿no? La Ligua, sí. La Ligua es conocida por... Es ese mismo. Sí, está al lado del terminal de buses. Ahí está. Porque yo siempre pienso como que en realidad la estructura... no tiene... acá tengo. A ver si se ve desde ahí. Porque también ustedes en Santiago, en Chile usan la madera laminada como si fuese estructura metálica, ¿no? Porque es hasta un trabajo de montaje. ¿Te fue complicado hacer el cambio de madera laminada de estructura metálica a laminada o sí, no? Sí. O sea, te fijas ahí arriba, ahí en Google Earth, ese era el muro antiguo que nosotros tuvimos que reconstruir y allá arriba es el sitio. Todavía se ve lo que había como preexistencia, no está actualizado creo todavía en esas fotos, para que veas que a la Ligua Google tampoco ha actualizado su imagen. Creo que desde arriba aparece cuando en las imágenes de arriba. Pero te fijas que en el fondo ese era un sitio ferroviario, entonces estaba abandonado. Se había transformado en un espacio bastante problemático también para la comunidad, porque era un espacio grande. Ese es el terminal de buses que está al lado y está más abajo. Y claro, nosotros en el fondo esto buscaba, uno, rehabilitar un espacio en deterioro. Nosotros logramos conectar el arriba con abajo, porque como viste en ese muro hay un desnivel de por lo menos 3 o 4 metros. Esa escalera es la que hiciste. Exactamente, nosotros formalizamos esa escalera que no existía, que en el fondo era informal, estaba hecha por el traspaso propio de las personas y era un punto de delincuencia. Entonces nosotros lo que hicimos fue formalizar y dar elementos de seguridad y de alguna manera abrir ese espacio como conector en este lugar. Lamentablemente, sí, pues Google, claro, ahí en este lugar había basura, no había nada. Y nosotros transformamos eso en una plaza, más este conector que conecta las partes de arriba, donde hay algunas poblaciones, y la parte de abajo, donde está el centro, básicamente. Esta misma calle que bajaba hasta la estación que ahí está con estos... En el fondo, esa esquina que se ve ahí al frente, esa es la esquina del sitio, en el fondo.
bien. Y te fijas, esa era la preexistencia, que no había básicamente nada. Y estaba bien, bien Y amuestrada. ¿Y cómo funciona ahora? ¿Funciona bien? ¿La gente se acerca? ¿No se Es acerca? Sí. maravilloso. Una de las cosas más lindas que me tocó ver hace poco que lo fuimos a visitar, cuando fuimos a hacer las últimas fotos de Ahí dron, está. eh, ahí apareció. Ahí apareció. Claro, ahí apareció. Las últimas fotos de dron es que, por ejemplo, en esa plaza dura, entre comillas, que nosotros hicimos afuera, los niños levantaron un mural, o sea, un mural de piso, y desde el dron es maravilloso porque habían hecho una especie de laberinto y desde arriba parece realmente una pintura de Roberto Mata, que es un pintor Bien. muy famoso chileno, Sí, sí. uno de los grandes, y yo les decía, El tienen su propio surrealista, el Roberto Mata en papá, el ¿no? patio. El papá. En- sí, entonces, y han sacado infraestructura también afuera, han hecho bancas con los mismos talleres creativos. Entonces, la verdad es que da gusto ir. Hay cosas Ahí como, no está. sé, una biblioteca abierta donde tú vas, sacas libros, pides libros, hay zonas de intercambio, de trueque, ciclos de cine que han hecho allá afuera, y ese punto, te fijas, en el fondo quedó a disposición de la comunidad y ahora con la pintura yo encuentro que se ve mucho mejor también. Bien. ¿Mm? Claro, esto es lo que decías antes. Ahí está la conexión con la estación de ómnibus también, Claro, ¿no? Y ahí sacás claro, que está más el... abajo. Y por Y ahí ahí se se nota que baja hay, y se ahí se deja nota que hay esa un especie, desnivel. claro, que en el fondo ellos se lo apropian y esa especie como de parrón se puede abrir ahí el centro y han hecho, cuando hacen actividades abiertas, no necesariamente puedes entrar por el edificio, sino que el edificio puede estar incluso cerrado y se hacen cosas en el patio. Y se Bien. prestan para la comunidad también para hacer actividades. Y con este cambio de las fotos, ya puedes notar como que hasta las viviendas de al lado están como, ya empezaron como a revocarlas, ¿no? Como una intención también de mejoría, ¿no? Bueno, Sí, para hacer algo bueno, nuevo, bueno, como me tengo que arreglar yo ahora, ¿no? exactamente, de hecho, los comentarios que recibimos de vecinas que estaban en ese momento cuando fuimos a trabajar era que estaban tremendamente orgullosos porque ahora podían decir que vivían al lado del SECREA y se volvía como un punto de referencia. Antes decían detrás de la estación de buses y ahora era, no, vivimos al lado del SECREA. Y que para ellas era súper importante, sobre todo por el tema de la seguridad de los niños. En la tarde, cuando terminaban el colegio, si ellas estaban trabajando, por ejemplo, los niños se podían ir a jugar al SECREA y pasar la tarde ahí súper seguros, con estímulos culturales, ¿no es cierto? Entonces, Bien. nada, estaban felices. Y acá estás Esa como fue mostrando la la muestra en la última Bienal exposición. sí, en la Bienal de Arquitectura que se hizo este año, en enero, Sí, que se hizo afuera del Palacio de la Moneda, que es como la Casa Rosada sí, chilena. sí. Se hizo la exposición y el CICREA fue uno de los 50 proyectos seleccionados a nivel Ah, nacional para estar expuestos ahí. Se mostraron varias maquetas de bien. proyectos No, de, no de quería todo saber tipo. si era eso o habías participado también en el No, no trabajo de participó. No. la... Ahí Ahí la está. directora fue Loreto Lyon, arquitecta chileno Sí, también, y Cristóbal Molina desde el Ministerio de Cultura, que fueron los directores de la Bienal. Y fue bastante interesante porque en el fondo había como un muestrario de muchos programas, escalas y tipologías de la arquitectura chilena que mostraba harta variedad. Y fue un orgullo en el fondo también mostrar equipamiento público, ¿no? Que bien. no es lo más común. Ah, ¿este es el muro que reconstruiste? Eso, esos son los muros que reconstruimos y si te fijas el árbol fue una de las preexistencias más importantes que tuvimos. Entre el muro y el árbol, la verdad es que se armó un poco el proyecto, que fue ¿Y un pie y por qué forzado que tomaste, dijimos el árbol no por se qué toca. tomaste esa decisión? ¿Por qué tomaste esas dos preexistencias como intocables? El muro primero porque no era obligatorio, pero estaba en muy buen estado de conservación y era parte de la infraestructura de este espacio de ferroviario que nos pareció que era importante como reconocer. En el fondo era un elemento propio ya de la Ligua, aunque deteriorado, pero era algo que se podía
traer a la vida como un recuerdo de aquello que fue, y el árbol, porque yo trato de jamás cortar un árbol, nunca, Bien. en Acá ningún está el proyecto. trabajo que decís del Exacto. solado. Te fijas que en el fondo tiene como un diseño medio laberíntico y tiene como bloques de color, queda súper, quedó precioso, la verdad. Y eso lo hicieron los niños en un taller. Bien. Y después tenés la casa del bosque. Y la casa del bosque se Es trata de una casa de esta. bajísimos recursos, Esta, ¿no? muy, muy Sí. económica, muy, muy económica, que se hace dentro de la región metropolitana, hacia las afueras, en la zona agrícola, y que busca a una mujer jubilada que se retira y se va de la ciudad y se quiere ir a vivir al campo. Entonces se hace una especie como de análisis de tipológico de la casa campesina, y a partir de eso se ocupan algunos elementos y se propone esta especie como de casa departamento, porque además no podía ser muy grande porque la tenía que mantener ella sola, y tenía que ser de muy bajo presupuesto, porque la alternativa original, que es la alternativa que ocupa mucha gente, es comprar casas prefabricadas, que en general Mm. son de muy mala calidad, no todas, pero en general hay productos muy, muy básicos. Y por lo tanto tratamos de usar puntos importantes. Uno, que era mantener la orientación para tener captación y en el fondo, porque es una región que tiene inviernos muy fríos y veranos muy calurosos, entonces la regulación térmica, entonces nos gastamos el presupuesto básicamente en buena aislación, orientar bien la casa, y un buen radier, y si te fijas el revestimiento termina siendo una elección que tiene como una doble función. Uno es un descarte es el lampazo, que es descarte Sí, de los aserraderos, claro. que es muy económico, pero que también se mimetiza de alguna manera con el bosque. Esto está justo entre una plantación de almendros y un bosque nativo. Justo detrás de la casa está el bosque nativo, entonces la mitad de la casa da hacia el bosque y la otra mitad da hacia la plantación de Ah, así almendros. que. Ah, porque te iba a preguntar eso, te iba a hacer como el chiste, me dijiste, no demuelo, no talo árboles, pero después veo esto, pero estos son maderas recicladas, como recuperadas, de aserraderos. Exactamente. El aserradero, que es un aserradero local, usa los lampazos son piezas de descarte y en general se ocupan para chipear, en el fondo es el último valor y nosotros lo usamos como revestimiento. Bien. Eh, este, última pregunta y ya empezamos con las preguntas que has elegido. ¿Por qué en los dos casos hubo como una situación económica, ¿no? Como que has ayudado a esta señora jubilada y has generado este espacio para la gente con más problemas económicos. ¿Por qué? Porque creo que Chile, que tiene una calidad muy buena de arquitectura, lamentablemente ha sido muy conocido, sobre todo por una arquitectura bastante de élite. Entonces, por mucho tiempo creo que la arquitectura que sale desde Chile, sin merecer el mérito propio de las obras, eh, tiende a ser un poco de casa en la playa, de segunda vivienda, con presupuestos bastante interesantes, pero que no finalmente no atacan ni abordan los problemas propios de una sociedad. Y yo soy fiel creyente de que la arquitectura tiene un compromiso social absoluto, y por lo tanto, más allá de los clientes particulares que uno le puede tocar, que son en muchos casos también privados, creo que hay una oportunidad de proponer cosas distintas desde los mismos proyectos. Bien. Porque en este caso Hay es bastante similar, ¿no? Ese es genial, porque este era una casa también de un hombre mayor, separado, que se fueron ¿Él? los hijos, y claro, y tenía una piscina que ya no usaba, o sea, no perdió, la verdad es que jugaba bien bastante, y busca quería hacerse un salón de juego, y por lo tanto, originalmente lo que quería también era aplanar el patio completo, y
y construir una sala de cero, una extensión de la casa, etcétera. Y lo que le propusimos fue utilizar la piscina. Usando sobre todo en Santiago, con los altos calores, usar la masa térmica propia de la tierra, entonces la estabilidad térmica de la tierra, entonces usamos todo el basamento de la piscina como el salón, y lo que construimos finalmente fue una extensión que es lo necesario para alcanzar la cubierta, donde ahí generamos las entradas de luz. Entonces, este también es un ejemplo como de usar lo existente, y por lo tanto ahí lo que gastamos en recursos, en materiales, por ejemplo, fue bastante bajo, porque lo único que se hizo fue la excavación para la entrada y todo el soporte superior y después instalaciones eléctricas y nada más, y por lo tanto quedó como insertado en el jardín. Y uno de los entre comillas, desafíos era que era algo que se iba a ver desde la misma casa. Y por lo tanto tratamos de hacerlo también lo más bajo posible, incorporar vegetación, la madera, y desde ahí se integró completamente al resto del layout de la casa existente. Ahí está. ¿Y la pileta tenía el piso plano o también tuviste que hacer todo un trabajo de ahí de nivelación? Mira, tenía una leve... Teníamos que hacer un trabajo de nivelación que es súper como preciso para la instalación de la mesa. Son mesas bastante caras que necesitan estar absolutamente niveladas, y por lo tanto ahí lo que se hizo fue rellenar, pero la pileta no era una pileta de esas con inclinación grande, sino que tenía una pequeña inclinación, claro, solamente hacia el centro. Entonces bueno, no fue mucho. Así que lo único que usaste hiciste la cubierta nada más. Hiciste como la mitad de la altura y la cubierta. Exactamente. Bien. Nos ahorramos la mitad de la sala. Cuando bueno, me imagino la situación, ¿no? Vos llegaste, el señor dice, ay, mire, quiero hacer este espacio nuevo, ¿no? Y vos le dijiste, ¿por qué no usé la pileta? Pues la uso. ¿No la usaba la pileta? Cuando dijiste, sí, hagamos esto en la pileta, ¿el señor qué te dijo? ¿Usted está loca? ¿O se enamoró rápidamente de vos? No, al principio sí, fue como, pero si una piscina, como que no, y la verdad es que nos metimos a la piscina, porque estaba vacía, y la verdad, ¿la usas? No la uso. Le dije, ¿la llenas? Tampoco, entonces tampoco tenía ninguna virtud, por último, como visual, ambiental, de temperatura, la tenía vacía y sucia en el fondo, porque se van ensuciando las piscinas, y nos metimos adentro con la piscina vacía, y fue como, en realidad, o sea, sirve, tomamos las medidas y daba justo para la mesa de billar. No, qué bueno. Así que está buenísimo aparte también debe ser bastante como... ¿pero te salió naturalmente o fuiste varias veces? ¿O fue como la primera idea que tuviste al ver eso? Fue de las primeras ideas. Yo venía en esa época llegando de Suecia, terminando el magíster de sustentabilidad, y ahí en el fondo venía con el chip de más con menos. ¿Cómo hacer lo más posible con lo menos posible? Entonces, claro, desde ahí es como el chip siempre es qué es lo que hay, según lo que hay, y después vemos qué podemos hacer un extra para dar mayor beneficio. Bien. Bueno, pasemos a las preguntas. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. Decime la primera que has elegido. Elegí la 1, que es una esquina de mi ciudad. Sí. Y como esquina de mi ciudad, está en la esquina del Paseo Yugoslavo con Miramar, que es un mirador en Valparaíso, que es una de las esquinas que más me gusta de ir a pasear. Es el remate de un paseo al que subes por ascensor, donde pasas por el Museo Baguriza, que es un edificio patrimonial maravilloso que actualmente es museo hoy día, que termina en una plaza, que es una plaza mirador al puerto y a todo Valparaíso. Entonces, es una esquina... ponle Paseo Yugoslavo. Acá está. A ver.
donde termina, que una de las cosas lindas que tiene Valparaíso, que son estos paseos que son bastante cortitos, pero que se transforman en verdaderos miradores, abalconamientos de la ciudad, y que es un privilegio, la verdad. Es como donde tú puedes ir a explicar Valparaíso. Ahí, donde pusiste el monito, es donde llega el ascensor, te fijas, y ahí tienes todo, hacia la izquierda está el puerto, hacia la derecha está la ciudad, y justo detrás tuyo está el Museo Bauriza, que es un museo de arte, que actualmente además tiene hoy día una sala de muestras que es abierta al público, que es gratuita, mira, y este es un paseo que se llena todos los fines de semana con artesanos, con gente de paseo, y al final del paseo está la plaza, en donde también, en el fondo, se llena de espectáculos culturales. La verdad que es un muy buen lugar para ir a pensar, para ir a caminar, para tomar sol. Bien. Es bastante espectacular. Y para ir a explicar Valparaíso también. Claro, Es un muy buen lugar para ir a explicar Valparaíso, sí. ahí estamos. Mira, y hacia Green. el final, ese es el Museo Bauriza, que también tiene una colección de arte bastante impresionante. La casona fue donada y se transformó en museo, y en el subterráneo actualmente tienen una sala de arte más contemporáneo donde hay fotografía y todo. Y aquí llegas a la plaza. Qué linda plaza que es. Sí, pues la plaza Joaquín Edwards, y esa plaza también es una plaza tremendamente activa, llena de actividades los fines de semana, muy colorida, llena de gente. Allá al fondo hay una residencia privada, hay un restaurante y hay una escalera que vuelve a conectar con el plan. Y después así, por arriba, hacia arriba, está lleno de callecitas, hostales, restaurantes y cosas, y más allá uno se puede conectar también con Cerro Alegre, que es un punto como súper turístico. Pero este sector, la verdad, es súper agradable. La casa se llama Paseo Yugoslavo porque esta casa es de un yugoslavo. Sí, favorizo. Ah, sí, me imaginé, me imaginé que era de la zona esa del asiático esto, ¿no? Sí, Tenía como toda su... tiene, o sea, es inconfundible, claro, es como el trabajo geométrico, los Sí, sobre detalles en todo esto, madera. ¿no? Sí, claro, Eh, el checkers ahí. Mira, existen otros, está el Paseo Atkinson también, por ejemplo, que también es muy bonito, pero en particular me parece que el Yugoslavo lo bonito que tiene es que tiene plaza, tiene museo, tiene casona, tiene como varios programas, entonces es bien variado. porque ustedes que llaman paseos, ¿por qué lo llaman? Porque es un circuito, como Se, que... Se llaman paseos porque en el fondo, a pesar de que tienen como una cuadra, son un paseo peatonal finalmente. Son lugares donde o no entran o está restringido el uso del automóvil. Ok, Entonces aquí a ver, todo lo que es peatonal es paseo. ok, a ver, creo que acá encontré el ático. ¿Y Atkinson qué era? ¿Atkinson era otro señor? Eh, ¿Otro millonario? Atkinson, uy, me pillaste, me pillaste, creo que era una de las familias propietarias, no sé, me estoy carrileando en este minuto, pero una de las cosas bonitas que también aparecen muchos de los retratos, de hecho en el Bauriza, en el anterior, hay una pintura maravillosa de Valparaíso del Paseo Atkinson, que es esta Ah, hilera de casas particulares con jardín frente. Hoy día algunas de esas son cafeterías. De hecho, hacia abajo, la casona que está abajo a la derecha, es una de esa casona es parte de la Facultad de ah, Arquitectura esta. de la Universidad de Valparaíso. Ahí están los cursos, los talleres mayores de la Universidad de Valparaíso de Arquitectura, Bien. donde me ha tocado hacer clases, yo soy profesora ahí, y tiene varias sedes, y ese es una de las sedes. Y ese también es otro de los paseos como más icónicos de Valparaíso, donde en el fondo una de las cosas bonitas, ¿no es cierto?, son estas fachadas de distintos colores, como esta especie como de repetición, eh, que también tiene algo súper característico, que es esta luz, en el fondo, es como hay una especie como de resolana
luz absoluta en Valparaíso, que es bastante espectacular. Qué lindo que es, ¿no? Y hacia atrás tienes el Cerro Concepción y después el Cerro Alegre, que está lleno de cosas, o sea, es para ir a perderse, de verdad. Ahí está. Ahí está la chapa, ¿no? Ujú. Típico de Puerto. Aparece ahí. Bien, sí. Así que también la entrada también de toda la cultura entraba por acá por el puerto. También, todo llegaba por acá. Muy bien. Ah, vos dijiste algo de Suecia, ¿no? Recién, que habías estudiado en Suecia. Sí, viví 3 años en Suecia, en el norte de Suecia. ¿Vos sabés por qué ¿viste, ¿viste Boca Junior? Sí, Boca. ¿Sí? El fútbol. ¿Sabés por qué son los colores de Boca? ¿Por Suecia? Sí, Nada, ¿por qué? por, por los colores, eran los colores del barco, de los barcos suecos que llegaban. Entonces la gente, cuando llegaban los barcos, viste que a veces los barcos venían, para no venir vacíos, traen cosas. Viste que traen cosas. Y después los barcos descargaban esa basura que traían, y acá en Argentina las chapas se construían con las chapas, los adoquines eran Felices. para las calles. Eh, Los franceses venían con adoquines. Entonces toda la ciudad de Buenos Aires está adoquinada por eso. Bueno, acá nos tocó en los puertos, en Valparaíso, en Iquique, por ejemplo, puertos grandes, sobre todo en Iquique en la época salitrera, venía el pino Oregon, el pino de Oregon. Entonces el pino Claro. Oregon, todo el norte de Chile se hizo con pino Oregon, a pesar de que no había un maldito pino en todo el norte. Pero era tanta la madera que traían como lastre que se construyeron los centros. Es precioso, Bueno, precioso, entonces el precioso. azul y el amarillo eran, Mira, eran las pinturas que traían los barcos suecos. No sé por qué, no para tenía pintar los idea. barcos. Y bueno, entonces se usó el amarillo y el azul para la bandera de Boca, como elemento de Estaba, puerto, mira, ¿no? Pues están ahí. qué buena. Esas cosas que son como, que son impensadas hoy en día, pero son muy lógicas. Sí, si te la puedes Obvio. pensar en el lugar del momento, ¿no? La Sí, o gente sea, sacaba claro, la pintura de ahí. obvio, en algún minuto yo hago un curso de arquitectura vernácula y claro, y unos estudiantes me preguntaban, pero que esa arquitectura no era propia del lugar. Yo les decía, pero es que era propia porque en el contexto la madera sí fue un material local porque estaba como Claro. desperdicio en el fondo y se Ahí ocupaba. está. Bueno, y acá también, pues en Valparaíso también la madera aparece y la chapa eh, 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 son elementos básicos para la construcción, pues. Sí, ahí está. Cuando ¿conocés Buenos Aires, la Boca? Ujú. Bueno, viste que todas las Sí, casas son todas es muy de chapa y estructura madera. sí. Y era la cuestión de los barcos, ¿no? De lo que llegaban en los barcos. Claro, la diferencia en el fondo con Valparaíso es que Valparaíso tiene muy poco plan, muy poco terreno plano y todo Ah, se desarrolla en cerro, que le claro. da esta cosa tan particular como de, es como, tiene más cercanía como pensando en las favelas de Río, en el fondo, en esta cosa así como media, como pixelada sobre los cerros. Eh, Y si nosotros tenemos el tango, ¿ustedes qué tienen? ¿La poesía? ¿Ah? Si nosotros tenemos el tango, ¿ustedes qué tienen? ¿La poesía? Yo diría que la poesía, sí, La completamente. escritura. Escrito. Nosotros la cantábamos y ustedes la escribían y Sí, la leían en un bar. siempre. Acá en Valparaíso, sí. Que existía eso, ¿no? El poetas en bares, tipo recitando. Era común eso, me Sí. imagino. Bueno, y acá también, en la laguna, acá también está la cueca brava, que la cueca es el baile nacional, que en el fondo es como el baile oficial, pero aquí se desarrolla una cueca que es especial, que es mucho más popular, y por eso se le dice brava. Y aquí en Valparaíso tú puedes ir durante todo el año, no solamente en las fiestas patrias, sino durante todo el año a bailar y cantar cueca. Ya no son tantos los Bien. lugares, pero todavía existe, y eso es también es como muy arraigado de una cultura como propia, ¿no es cierto? De hacer propio este sentimiento porteño, que son bien especiales. Yo todavía no me siento porteña, todavía me siento trasplantada, pero Y pisco, eh, ¿no? Me imagino. Si acá era el vino tinto y el whisky, allá era el pisco. pisco y también vino, mucho vino acá. Claro.
vino tinto. Tenemos Casablanca acá al ladito, tenemos hartos valles aquí Claro. vitivinícolas. Pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Después decía la 3. Edificio moderno de mi ciudad. Ahí yo me iría también en Valparaíso con la población Marque, particularmente porque creo que la población Marque es, bueno, edificio moderno, como lo dice la pregunta, ¿no es cierto? Es parte del desafío de la modernidad de entrar a los cerros y tomar los desniveles. En general, la modernidad se desarrolla muy bien en el plan, de manera un poquito más complicada en la pendiente, y esta población, que era una población obrera, bastante densa, y logra generar una identidad propia en los cerros de Valparaíso, una especie de pequeña comunidad alrededor de una calle, que es bastante colorido además, y es paseo también Ah, el imperdible verde. cuando la gente viene a Playa. El verde, sí. Ah, Quebrada Márquez, Entonces, me parece. Ese. ese. Entonces, claro, Sí, ya me lo habían es, dicho. estaba, a pesar de que le pasa una calle por la mitad, es como que la calle se hace parte Este. de la misma población, así. ¿Siempre los colores son originales o es una cuestión actual? No, esos colores son de ahora, son de Ah, ahora, de trabajos, en el fondo, de la comunidad. Tengo entendido que originalmente sí, igual tenía colores, creo que no eran los mismos, eso sí, pero no eran tan fuertes. Pero en el fondo tiene esta como, te fijáis, esta lectura como de rayas en el fondo que se van como acoplando a la pendiente, que es una pendiente bastante amplia, y es una obra de gran escala, a diferencia de lo que normalmente se podía implantar en los cerros de Valparaíso. Si tú miras, en general hay muchos edificios más bien aislados, entonces este es un esfuerzo que hace para hacer un continuo en la quebrada, que me parece bastante exitoso y es un ejemplo que siempre se va a visitar dentro de la escuela, los estudiantes de arquitectura y van mucho a dibujar, y tiene una especie como de escala que es bien particular, es muy íntimo, a pesar de ser un proyecto bastante grande, es muy íntimo en esa cercanía que tienen ambos bloques, bajando por la quebrada, y te fijáis que la calle se hace como parte finalmente del proyecto. sí, eso te iba a decir, ¿no? Porque es que antes dijiste algo muy íntimo, ¿no? Y yo creo que si yo estoy caminando por ahí, me siento que estoy en la casa de ellos también, ¿no? Es como que digo, acá ya no tengo que caminar para pasar uno al otro, ¿no? Es como que parece que es propiedad de la gente, Sí, la calle misma, ¿no? sí, sí, o sea, en el fondo, todavía, y es como de los registros, se ve de que los vecinos de un lado al otro también podían interactuar, que lo hace en el fondo no Sí. edificios aislados, sino efectivamente como un conjunto. Ujú. Está. No, porque a su vez también esa interpretación de lo íntimo es porque esas pasarelas son los ingresos a las casas, entonces es Claro, como son todos los estás ingresos, como, entonces, entonces eso te genera más cercanía, ¿no? exactamente, o sea, ahí hay una circulación que es permanente de reconocimiento entre los mismos vecinos que se van viendo nivel a nivel, o sea, en el fondo tú ahí tienes una Esto relación con está. quien vive enfrente, exactamente. No, y además este pasillo es íntimo, pero ya estás en la calle, ¿no? Entonces eso es como que Claro, vos lo debes de sentir muy fuerte cuando caminas por ahí, no viviendo ahí. entonces, claro, y este de nuevo es un esfuerzo, o sea, por ejemplo, cuando uno ve Valparaíso de noche, es uno de los proyectos que uno puede reconocer por la iluminación, porque en el fondo aparecen como esta especie como de líneas en el cerro, y porque tienen una escala que es bastante particular para Valparaíso, en el fondo por la escala Mira. del proyecto. ¿Y cómo se mantuvo bien? Como, o hubo problemas de delincuencia, y todo ese o siempre estuvo bien, limpio. Eh, en general siempre se ha mantenido
mantenido bien, con épocas mejores que otras, pero en general ha tenido buena mantención, en el fondo, y creo que tiene que ver con la apropiación, en el fondo, con la valoración que la misma gente le ha dado a su conjunto. Entonces, algo que, a pesar de que está cercano al barrio Puerto, que es un barrio más bien que hoy día en algún minuto fue como el corazón de Valparaíso, y que es un barrio más bien peligroso, a ciertas horas, etcétera, este es un lugar todavía bastante comunitario y seguro. Claro, como que la misma gente lo cuidó, ¿no? Como que dijo, no, Sí, ustedes acá no tienen pertenencia. sí, o sea, en el fondo hay vecindad todavía, Claro, eso. hay Bien, vecindad. vamos a la... Porque eso es muy interesante, porque cuando el vecino pierde la vereda o pierde el acceso a la calle y la entrega, ese es el problema. Ahí entra la inseguridad, ¿no? Sí, pues. Aquí queda todo visto, entonces hay una cosa como de vincularse con lo público, en el fondo espacio privado, pero que queda al servicio de lo público, donde tienes en el fondo lo Apropiarlo, que como que te apropiaste de decían tu los ojos en la calle. Claro, entonces en el fondo es como tienes esa idea de los vecinos están constantemente, más que en un afán como persecutor, hay una cierta como comunidad o registro entre vecinos que obviamente da sensaciones de comunidad y también de seguridad. O sea, ahí tú dices, alguien me ve. Claro, ahí está. Alguien me... Bueno, vamos a la siguiente, a ver. La próxima es un edificio contemporáneo en la ciudad, y ahí yo me voy con el Parque Cultural Valparaíso, conocido como el ex cárcel, eh, porque efectivamente está construido en la ex cárcel de Valparaíso, y la ex Lindo. cárcel se emplazó en uno de los pocos lugares planos que había en el fondo, es una de las pocas explanadas que hay en Valparaíso, que estaba usada por la cárcel, y que la cárcel se traslada hacia otra ubicación, y ese barracón, en el fondo el blanco, el que está a la izquierda, queda en desuso y lo empiezan a utilizar colectivos artísticos, teatrales, y empieza a ser gestionado por la comunidad y se les entrega como datos. Es bien interesante, además del proyecto de arquitectura, el proyecto de gestión que hay detrás, porque en el fondo esto se transformó en una especie como de espacio cultural autogestionado, que luego logra formalizarse como una corporación, y ahí después se mete el Estado y logran sacar adelante un concurso internacional donde se genera. Y entre medio se encuentra eso que estás mostrando ahora en el medio, que es un polvorín de la época de la colonia, del 1800, que era uno de los lugares, en el fondo, un sitio arqueológico del 1800, que se encuentra, que estaba incorporado dentro de la cárcel y que estaba en deterioro y que se pone en valor al recuperar. Y ya por el 2010 se inaugura este centro, este parque cultural, se llama Parque Cultural porque incluye un centro cultural, un sitio arqueológico y un parque, que es por los arquitectos HLPS, arquitectos que la verdad hicieron un gran trabajo. Ponen en valor, bueno, cierran la tentación de comerse el parque, logran armar un volumen que se incrusta un poco en la cota, en donde se desarrolla todo el programa de centro cultural nuevo, que es eso, ¿no es cierto? Y se retrae adentro todo el programa, liberan completamente el parque y el barracón y la rehabilitación del barracón cárcel, de los antiguos pabellones carcelarios, ¿no es cierto? Se rehabilita como espacios de ensayo. Y hoy día están en pleno uso. Entonces tú vas a este lugar y este es uno de los lugares más populares el fin de semana para mucha gente en Valparaíso, porque es un lugar donde, por ejemplo, se llena para hacer cumpleaños de niños, jugar a la pelota, además de todas las actividades culturales que se hacen en los barracones, que entre comillas están más programadas, en el parque se dan todo tipo de manifestaciones
culturales y recreativas, libres, y se transforma en un espacio de tremenda calidad. Yo creo que es uno de los mejores espacios que hay en Valparaíso a nivel público, por lejos. Y está bueno que también hayan, al darle como programa también a los edificios existentes, ¿no? Tipo, bueno, Exactamente, los barracones también se rehabilitan, entonces, en el fondo las como celdas lugares de pasan... ensayo, como lugares diarios, como, bueno, Exactamente. porque O llevan sea, salas expositoras, capaz que, bueno, se cerraba, no, pero con ensayo era como, bueno, la gente está todo el día ahí está todo también. el día, o sea, siempre hay gente. Es una cosa, y los fines de semana ya se repleta. Pero es realmente un lugar, además, que, de nuevo, yo creo que una de las virtudes es que hay como cosas que no pasan muy seguido, es un gran proyecto de arquitectura que encontró una gran gobernabilidad también. Y eso tiene mucho que ver, fue bastante pionero en su época por el tipo de gobernanza que tenía, que en la corporación se incluía incluso, se incluían a representantes de la sociedad civil. Normalmente estos proyectos terminan siendo estatales y tienen solo representantes estatales. En este caso, se incluyó a quienes gestionaron desde un inicio y que lucharon con diente y uña para sacar adelante este proyecto, que se opusieron a otros proyectos y otras ideas que eran bastante más drásticas, y que lograron sacar adelante esto con la corporación, y que hasta el día de hoy lo tienen en funcionamiento y realmente es un centro cultural de primer nivel. Qué bueno esto, ¿no? ¿Mm? Este es la fachada vieja, que bueno, que obviamente Exactamente. la fachada vieja no soportaba, ¿no? El nuevo programa, el nuevo uso, y, No, pues la y tuvieron que vaciar. generaron este Exacto. sistema que es como muy digno para el edificio, ¿no? Bueno, Como que y de lo hecho, dignifica más. ese, ese sistema hoy día se ocupa además porque esa es la última sala, es una de las salas de remate, que es una sala de danza, de ensayo de danza. Entonces, en ese entramado metálico, además de sujetar esa fachada donde estaban las ventanitas, ¿no es cierto?, de las celdas, Claro. sobre eso también cuelgan todo tipo de equipamientos para bailar, y esa es la gran pasarela del segundo piso. Logran armar 2 pisos, donde se llena de programas, salas de ensayos de músicos, de baile, eh, y se abre todo esto hacia una especie como de huerto urbano, o taller orgánico, que es bien bonito también, donde van los niños, artistas a pintar y cosas. Sí, me parece muy buena esa intervención, ¿no? De esta relación. Hasta el muro de la cárcel lo dejaron así, ¿no? Sin Sí, pintar, como está, ¿no? tal cual. Entonces, La muy pared está bonito porque buenísima. no se te olvida, no se te olvida dónde estás finalmente. Exactamente. ¿Mm? Eh, Y ese sí, es ¿no? Como recordar nuestro inicio, ¿no? Bueno, este es ¿no? Tenerlo presente eso. Eso exactamente. está bueno. Y todas esas estructuras de hormigón, que son bastante más escultóricas, son parte de la primera parte. En el fondo, esto todavía es el barracón, que en el fondo es este gran volumen preexistente, y después aparecen unas patas de colores que tiene que ver con el volumen nuevo, eh, que también es parte, que es ese, ¿te fijas? Que en el fondo lo que hace es como incrustarse a la pendiente, al cerro, y dejar el espacio liberado al frente para el parque. Entonces, de verdad, para mí, a nivel de infraestructura pública, este es un proyecto destacable, no Claro, solamente en mi ciudad, sino a nivel nacional. como decías antes, ¿no? Es como que en Valparaíso no existía elemento plano. Bueno, lo dejo el plano para el parque, ¿no? Y Exactamente. yo me complico en el otro lado con mi edificio, ¿no? No es que, ay, hay algo plano, voy a usar el plano para hacer mi centro, ¿no? Que es la gran tentación, ¿no es cierto? Y aquí yo creo que fue muy acertado esta idea de hacer Ahí desaparecer el está. edificio y hacer aparecer el parque. Porque, claro, se apoya acá el nuevo. Exactamente, Y deja el plano, bueno, aprovechemos que está el plano para la gente. exactamente. Que hoy día se ocupa porque, de nuevo, es uno de los pocos lugares planos para ir a jugar a la pelota que hay en Valparaíso. Bien. Ay, claro, ¿cómo juegan si no al fútbol? Es como, es como que están así jugando al fútbol, si no. No, hay pequeñas canchas, pero siempre es un problema, claro, es Y como sí. las canchas tienen que tener reja, porque si no se va la pelota y se va. Se va la pelota.
Bien. Vamos Ya. a la siguiente pregunta, ¿verdad? La siguiente, un poquito más controversial, decía edificio gubernamental, y aquí me voy a ir a una joyita de Valparaíso, donde en los años 80 nosotros estábamos en dictadura y se determina por una política de descentralización mover el Congreso a Valparaíso. Por lo tanto, pon Congreso Valparaíso, Chile, y te va a aparecer eh, adefesio eh, plantado en la mitad de la ciudad, que yo creo que debe ser uno de los edificios más malos que tenemos, son más de 60.000 metros cuadrados, puestos en la mitad de una... Mira la escala con el edificio que está adelante, ese es un Con edificio este. patrimonial de como 5 pisos, No, este. ¿sí? Entonces, ese adefesio que está atrás, ese arco con toda esa placa gigantesca y un parque espectacular que está cerrado y al cual nadie puede entrar, es el Congreso de nuestro país. Y que creo que es una muestra también A mí me de, salió humildad para vuelta. la de humildad para la arquitectura chilena, porque es realmente malo. Hoy día, además, o sea, está tan mal regulado el tema de lo público y lo privado, que está todo cercado, completamente cercado, y hoy día llega a dar risa porque la puerta lo tienen completamente cerrado, porque si no las manifestaciones serían terribles. Durante el fin de semana eso es una venta de garage. Todo el frente del Congreso se vende ropa, confort, papel higiénico, No. detergente, zapatos, y la gente en esa reja cuelga todas las prendas, los bolsos, y una feria libre básicamente. Y el edificio es completamente ajeno a lo que le pasa. Yo normalmente a todos mis estudiantes los llevo a dar la vuelta al Congreso como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Sí, es bastante feo, ¿eh? Es bastante terrible. Porque en realidad lo que me parece es como que le sobra el arco, ¿no? Porque con el nivel estaría mejor sin el arco en realidad. Es que, o sea, es literalmente un edificio que se ve de todas partes. Bueno, creó mucha controversia en el minuto porque esto fue un concurso público, pero un concurso público en dictadura. Entonces, tuvo mucha controversia porque hubo un segundo lugar que era mucho más escalado al barrio. O sea, estamos pensando que esto se emplaza en uno de los barrios del paraíso, pero en uno de los barrios antiguos del plan, que tenía una escala de 3, 4 pisos, eh, bastante rica, en el fondo era un espacio de ciudad donde está una de las avenidas más importantes, que es la Avenida Argentina. Ahí está. Claro, y la Avenida Argentina es donde se hacen las ferias libres, etcétera, entonces está en un lugar bastante estratégico y está completamente aislado de lo que pasa alrededor. Ahí está la Eh, plaza que decías sí, antes. que recién se abrió, esa plaza estuvo cerrada como 20 años. Amigos, Y por algo en especial? por enredos contractuales, creo que algo con el contrato con los estacionamientos, entonces no se podía hacer recepción, entonces pasó cerrado mucho tiempo. Gracias a Dios hoy día ya se entregó, pero todo el parque, ahí está ya actualizado, es la remodelación, pero todo el parque del Congreso no tiene, no hay acceso, no hay nada. Es bien Ahí decías lo hermético. de la venta, la venta Mm. ambulante. Ahí está. Aparte está bueno, Bueno, ¿no? Porque Valparaíso, la gente va a propósito ahí, ¿no? Porque saben que se notan más, ¿no? Ahí no están, mira. Este día no estuvieron. ahí, Ahí va. ahí está. Bien. Claro, o sea, Eh, Valparaíso además es una ciudad que se golpea mucho con la crisis económica, entonces las ferias libres son parte, y de la informalidad es parte de la identidad también de Puerto. Eh, entonces es bien contrastante lo que pasa con ese edificio y lo que pasa con la realidad de la ciudad afuera. bien. A ver, vamos a la última, ¿eh? Mira, otra vez una terminal. Está cerca de las terminales vos siempre.
Sí, está enfrente, esa es la terminal. Sí. Y justo enfrente está el Congreso y claro, yo creo que uno de los proyectos menos humanos, sí, o sea, y uno mira porque el Congreso originalmente estaba en Santiago y hay un edificio que es el ex Congreso que es hermoso, y uno ve que lo cambiaron por esto y da pena. ¿Y qué hay en el ex? El ex Congreso se ocupa igual por programa del Congreso, porque más allá de que te lleves el Congreso al paraíso, el país no se descentraliza. O sea, los políticos ahí van a este Congreso y no salen, vienen en auto, llegan al estacionamiento subterráneo, sesionan, agarran el auto y se van a Santiago. Entonces, la verdad que el ex Congreso en Santiago se sigue usando para actividades porque lamentablemente y tristemente nos hemos descentralizado mucho. Bien. Ahí está, ¿no? Ahí tenés la escala de dónde está el monstruo, ¿no? Porque la escala es totalmente diferente. Ahí la estás viendo. No, es terrible. Si se ve de todas partes, es como si te pierdes, busca el Congreso. Claro. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué hay Y si te adentro? ¿Qué es fijas, esto? la escala de la ciudad es totalmente distinta. Total, esto quería ver. Qué lindo, ¿qué es? ¿Un mercado Este de frutos? sí, es el mercado Cardonal, también está un par de cuadras, y te fijas que esa es parte como de la estructura de la ciudad, como antigua, en el fondo, o tradicional, o de lo que se encuentra en esa zona de Valparaíso, que es el barrio el Almendral, y tiene este mercado, y podría entender que en el fondo la relación con el Congreso es absurda. ¿Ah? Ese Sí. es el mercado más grande que hay en Valparaíso. ¿Qué es este? ¿Qué es? ¿Hierro? ¿Estructura de hierro? ¿Y qué tiene como de cerramiento? ¿Madera? ¿Panel de madera? No, ¿qué es? Eh, Tiene de cerramiento, no, mira, ¿Qué me es pillaste, esto? fíjate. ¿Qué es eso? No, no, me pillaste. Ah, No, porque parece como no, si no, fuese no lo estudié. Como como esta madera acero con, de... Sí, ¿no? acero con, sí, como acero con placa, una cosa así, da como la sensación. Exactamente. Sí. Qué bonito que es. Sí, o sea, cuando está vivo es una fiesta. Sí. Son varias cuadras las que se desborda el mercado. Pero es un tablonado. ¿Ves que ahí tiene como las líneas? Sí, ahí está, ahí aparece. Sí, ahí aparece. Qué bonito. Y eso está sobre la Avenida Brasil, que es una de las avenidas más importantes también, o estructurantes de Valparaíso, donde están hoy Antes había día dicho que casi era la todos. Argentina la más importante, ahora ya sos No, brasilera. una de las más importantes. Está la Avenida Argentina en un sector, Cerro Mar, y la Avenida Brasil, Bien, que es en el fondo perpendicular a esa, donde hoy día están casi todas las casas de estudio. Las bien, universidades tienen casi todas sus facultades por ahí. bien. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Un museo de tu ciudad, Bien. y ahí me voy a ir a Viña del Mar, al Museo de Bellas Artes, el Palacio Vergara. Eh, Particularmente es un edificio patrimonial, que está dentro de la Quinta Vergara, y la Quinta Vergara es donde se hace el Festival de Viña, que está El dentro, ¿no es cierto?, monstruo, de le dicen, el ¿no? monstruo, exactamente. Y en el fondo es la casona residencial de Francisco Vergara, que en su época, en el fondo, fue el fundador básicamente de Viña, Es que la cede, antítesis de lo que vimos recién esto, ¿no? sí, totalmente. Y hoy día es uno de los museos con la colección de arte más importante a nivel nacional. Estuvo cerrado como 10 años después del terremoto y se acaba de abrir Wow, hace no, un sí. año, una cosa así. Y es bastante espectacular como legado. Esta es una de las casas que es particular, y los Vergaras son los que finalmente articulan o estructuran la ciudad de Viña del Mar, y donde la Quinta Vergara es como el punto de inicio que se pone en eje con la catedral, con la Plaza de Armas, con la Avenida Libertad, con la calle Álvarez, que era también parte de la familia. Entonces, el museo, que es precioso,
que es como de 1910, en una reestructuración. La primera casa se tuvo que demoler y después la rehicieron en 1910, y esa es la que está actualmente. Está a un lado de la Quinta Vergara, del anfiteatro de la Quinta Vergara, está en un parque maravilloso, que de nuevo en el fondo es un poquito distinto a lo que pasa en Valparaíso. En Viña hay mucho más plan. De hecho, una de las partes más importantes de la zona plana de Valparaíso, también o sea, de Viña del Mar, se llama la población Vergara, que hoy día es la zona más turística, podríamos decir, que también es de los Vergara. Entonces, en el fondo, ahí hay una cosa como familiar, bastante curiosa, pero es bonito como este edificio, además del tema patrimonial, es el inicio además de un parque, de un corredor biológico, que es el Parque Caiquén, donde están los palmares, que también son bastante interesantes. Entonces es como un articulador ecológico, configura el tema musical, se transforma en un museo de bellas artes, y además arma un eje urbano que es fundacional de la ciudad. A ver si acá más o menos, ahí estamos, ahí estoy en Viña del Mar, ¿no? Y, claro, entonces si miras más abajo, a la izquierda, hacia la izquierda, en el fondo ahí está el estadio, y hacia abajo está la Quinta Vergara. En el fondo ese es el estero, y un poquito más al sur, hacia abajo, está la Quinta Vergara, más para abajo. Ahí está. Ahí. No, hacia la izquierda. Es que tenéis que echar un poquito para atrás. Ahí está, ahí. Ahí está, claro. Y ahí se ve que es como el inicio, y después aparece esta gran quebrada verde, que articula, que nace, ¿no es cierto?, desde este espacio parque, donde este museo de alguna manera es como la puerta de entrada. Entonces ahí tienes el museo, tienes el anfiteatro, tienes el parque, y desde ahí tienes el eje de Viña del Mar completo. Y ese es el anfiteatro. Y ahí al lado está el museo. ¿Y los Vergara a qué se dedicaban? Los Vergara tuvieron viñas, originalmente Viña del Mar, por eso se llama así. Y fue una empresa, podríamos decir, inmobiliaria, que se consolida a partir de, no quiero decir éxodo, pero sí del abandono y el declive de Valparaíso, donde las familias más acomodadas empiezan a venirse hacia Viña del Mar. Entonces, todo viñamarino es porteño por algún lado. Hoy día no son como culturas casi diferentes, pero todo viñamarino viene desde Valparaíso. Es por una cuestión, acá en Buenos Aires tuvo la peste negra. Fue por algo de que entonces toda la gente de La Boca se mudó a San Telmo. ¿Es por algo también parecido? ¿Hubo una peste, algo, o fue otra cuestión? No particularmente una peste, pero sí en el fondo hay un declive económico que hace que las familias más adineradas se empieza a llenar Valparaíso, y las familias empiezan de a poco a salir desde Valparaíso y encuentran este otro espacio donde los Vergara arman la población Vergara, que también era un espacio industrial. Por ahí pasaba el tren hacia Santiago, entonces también tenía un rol conector, y donde los Vergara de alguna manera dan como ese paso, de empezar a poner infraestructura, y se empieza a poblar Viña del Mar. Okay. No, porque acá tuvo esta peste, esta fiebre roja, fiebre negra, no sé cómo se llamó, y como se contagiaban por agua y no había agua potable, entonces fueron al alto donde había agua potable y demás, y hacían sus quintas ahí y no se morían en La Boca o en San Telmo. Bueno, otra pregunta, a ver. Otra pregunta, estábamos en el museo y después nos vamos, espérate, voy más o menos por orden para no... Ya, y aquí nos saltamos rápidamente a un edificio que es particularmente uno de mis favoritos, que decía una obra de Barclay y Kraus, de esta dupla peruana, que tiene el lugar de la memoria en Lima,
que es uno de mis favoritos del mundo mundial, que es esta especie como de grieta construida, donde se da espacio, que es algo similar a lo que se hizo el Museo de la Memoria acá que se hizo acá en Santiago, donde ellos en este espacio de acantilado que tiene Lima, que es maravilloso, en el fondo una especie como de esquina del borde, arman este espacio de memoria para las víctimas del terrorismo, del Sendero Luminoso, donde se cuenta toda la historia, que es bastante trágica, es una muestra bastante emotiva, pero también se ha transformado en un espacio cultural bien interesante, espacio de desarrollo y estudio de derechos humanos, pero como obra, creo que le hace mucha justicia también a esa emotividad. Es una obra que tiene un recorrido, un cierto rito de cómo recorrerlo, sobre todo la llegada, esa bajada es maravillosa porque además Lima en las mañanas tiene bruma, entonces en muchos casos si uno llega temprano, al llegar uno lo que hace es ir bajando por la bruma en esta especie de risco sin tocar, que es bien espectacular. Uno llega, baja completamente y desde abajo empieza a recorrer ascendentemente y uno termina en una terraza mirador donde queda en el fondo como en el borde del risco, mira el mar, la playa, y de alguna manera como se ilumina, ¿no es cierto? Y ese es un espacio también de multiuso que se ocupa para eventos culturales. Ese es otro. Ese es otro, sí. No, lugar de la memoria. Entonces, ellos en general es una oficina que creo que, o sea, son tremendamente talentosos, y creo que esto es un súper ejemplo, sin ser un proyecto gigantesco, es un proyecto de mediana escala, es un proyecto súper sensible e importante. Creo que también aquí hay ¿cómo decirlo? Hay una como responsabilidad también de la oficina de involucrarse en estos temas, ¿no es cierto? Y hacerse parte de poner en valor la memoria, que me parece que es crucial también. Bien. A ver si tengo... No sé. Después tenemos... Está buenísimo cómo estas situaciones alimentadas, ¿no? ¿Cómo Sí, está metido ahí? en el fondo es como una pieza hecha a la medida porque completa el risco. Y la verdad es que como uno baja la grieta, llega a lo más bajo y después es un ascenso interior. Cuando llegas arriba, a la cubierta, a ese anfiteatro y a esa terraza, la verdad es que es bastante impresionante donde estaba, por la misma muestra también, y uno llega arriba y tienes como un desahogo completo al Océano Pacífico, que es bastante espectacular. Esa es la zona de la terraza, es un pequeño anfiteatro que va hacia el interior, donde hacen screenings y actividades, y después un poquito más allá hay una terraza mirador que la verdad es que yo cada vez que voy a Lima, voy, no me lo pierdo, voy una y otra vez. Sí. Vamos a otra, a ver. Después tengo la pregunta 35, que es un espacio público, y en un espacio público puse el SICA en Puertas Negras, es CICA, SICA Puertas Negras. Y este es un proyecto que tiene varios valores. Uno de ellos es que está diseñado desde la Universidad de Valparaíso, desde el CIMBIT, que es un centro de investigación, que en conjunto con el Ministerio de Vivienda y la municipalidad y la comunidad, por sobre todo, logran articular este proyecto. Entonces hay un tema de gestión, de cómo se construye el proyecto, que es bastante interesante, que no es de una oficina propiamente tal, sino de un codiseño con la comunidad. Entonces, en el fondo, lo que hace es poner metodología de participación, que es bien interesante, que desarrolla, entre ellos está el director Lautaro Ojeda, y que lo que hace es una especie como de negociación entre un espacio deportivo, un juego
infantiles, espacio para la tercera edad, y se transforma en un verdadero, de hecho se llama Centro Infantil Comunitario Abierto. Eso es SICA. Y esta es una comunidad bastante vulnerable que el 2017 se quema completamente. Tuvo un incendio donde se perdieron casi todas las casas. Se hace primero un ejercicio de regularización, se construyen todas las casas, después de que se construyen las casas, la comunidad se da cuenta que necesitan algo más. Y aparece este sitio, que era un sitio que estaba abandonado, que no tenía construcciones, y se hace un trabajo de co-creación con los mismos vecinos y se arma esta idea de espacio público en plataforma, donde tienes una plataforma cancha, después el desnivel es un anfiteatro, después una plataforma de juegos infantiles, y después una pasarela que da vuelta y genera sombra y que termina de amarrar el espacio completo. Muy bueno. Ahí está la pasarela, lo que decís. Ahí está. Y la verdad es que es un proyecto súper económico, de muy pocos recursos, en un lugar donde normalmente se inyectan pocos recursos también, y que se busca de alguna manera generar algo especial. Está bonita la historia, que en el fondo, de hecho, una de las bodegas hoy día, debajo de la pasarela hay unos pequeños brazos que se ocupaban de bodega, hay baños públicos, y la bodega la transformaron hoy día en un estudio de grabación. Entonces los jóvenes van a grabar rap ahí, y ya tienen llave, cantado, y se hacen clínicas de fútbol, cumpleaños, y la verdad es que es súper utilizado. Es también un lugar bastante favorito mío, porque eso queda en el alto de Valparaíso, que es un lugar donde normalmente no llega mucho Estado, no llega mucha gente. Son comunidades que están bastante abandonadas en el fondo, y esta es una infraestructura de primer nivel, tanto así que ganó el premio Aporte Urbano del año pasado. Acá se dan unos premios de arquitectura, que en conjunto con el Ministerio y la Cámara Chilena de la Construcción, y ganó el año pasado, y se le valoró precisamente. Yo tengo en el CINVIT como investigadora. Este fue un proceso que se hizo antes de que yo me incorporara, pero me ha tocado ver los resultados, la verdad, de ir a medir y mostrar los resultados, y es bastante esperanzador lo que la arquitectura puede hacer, más allá que casa en la playa, en el fondo. Claro. A ver si lo puedo ver en el mapa. No. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, a ver. Después, en fin. 35, espérate, 35 después, 42. Obra chilena. Obra chilena, me voy a referirme al el Centro Cultural Arauco, que es de la oficina Elton y Lenis, de Mirene Elton y Mauricio Lenis, chilenos, gran dupla. ¿Cómo se y llama ellos arman Arauco? Centro Cultural Arauco, sí, que está en Arauco, en la ciudad de Arauco, que es una ciudad en zona forestal, es una ciudad pequeña, de población bastante vulnerable en sus alrededores, y ellos logran armar una esquina con un centro cultural, con una infraestructura pública también de primer nivel. También es un proyecto pequeño para la escala en general de estos programas, pero se ha transformado. Yo viví en Arauco, por eso tengo un cariño especial también a lo que pasa acá, porque son ciudades donde normalmente tampoco llega mucho la arquitectura. Y aquí se hace una asociación con la empresa forestal, que es, bueno, la empresa se llama Arauco, Forestal Arauco, y ellos en fondo hacen una especie como de mostrario de productos también de madera, y generan este espacio, centro comunitario, centro cultural,
en donde tienen, en el fondo, un programa más bien flexible, pero arman un patio techado. Esto está en el centro sur de Chile. De hecho, geográficamente es la mitad del país, está ahí. Arman esta especie como de plaza techada y de esquina, donde abren la mitad o casi todo el primer piso, ¿no es cierto?, a la comunidad y regalan en el fondo este espacio público, y la parte privada se extruye hacia el segundo piso, que en el fondo, de nuevo, son pequeños gestos como de generosidad de la arquitectura, y que terminan por como arraigar los proyectos, terminan haciéndose propios, ¿no es cierto? También hay un tema como de gestión, de funcionamiento, funciona bastante bien, por lo que me han contado. No he tenido la suerte de estar en persona todavía, pero tengo gente, todavía gente querida por allá, que me comentan que funciona muy bien. Bien. Está muy bueno y toda estructura de madera, eso está muy Y bueno. todo en madera, claro, todo es madera. Entonces, en el fondo, es un bonito reconocimiento, porque en Chile la madera por mucho tiempo estaba como, no mal vista, pero no se utilizaba, se veía como más bien liviana, como informal, no tenía la categoría, por ejemplo, de las, entre comillas, las casas sólidas, que fue un discurso que permeó mucho acá en Chile, y por lo tanto la madera creo que está viviendo su revaloración, y creo que tenemos capacidad como país forestal de ser bastante pioneros en ese sentido. Porque por las imágenes parece ser que el espacio de parque, el espacio público del edificio, que está adentro, es casi Claro. tan grande como, porque es una L, es una cinta en realidad. Sí. ¿No? Claro, o sea, en el fondo es una especie de como de dona, finalmente, donde tiene dos L intercaladas, y esa plaza y ese vacío que queda en el interior se puede atravesar durante el día. De noche, en el fondo, es un espacio privado de uso público. Ahí está. De noche lo cierran, exacto. Entonces tú puedes atravesar y puedes cortar la esquina por esta plaza techada. Entonces, en el fondo, es de libre tránsito. ¿Te fijas? Claro, lo que yo estaba mostrando recién es esta plaza. Exactamente. A la cual tú puedes pasar. Que la ves desde acá. Exactamente. Tú entras por ambos lados. ¿Te fijáis? Entonces se regala ese espacio a cualquiera que vaya transitando. Bueno, acá está. Claro, toda esta planta baja es permeable ahí. Además de entrar por atrás, es permeable. La tenés ahí. Entonces el programa se encapsula en esta placa superior, que esta es una zona donde llueve mucho. Entonces es muy, o sea, y si te fijas, como se asoma un poco, entonces también genera en la vereda un espacio de resguardo para la lluvia, que es bastante agradecida en la zona sur del país. Allí llueve mucho. Acá está, esto es lo que decís, ahí está claro. La gente pasando por abajo. Exactamente. Entonces un lugar también de resguardo. Bien. Bueno, hay una más porque estamos en la hora y media. ¿Querés con la que más te guste, la que te falta? Déjame mirar cuál me falta. No me falta mucho. Me voy a quedar con la última, la 67, arquitecto francés, y ahí me voy a quedar con Anne Lacaton, sí, una personalmente favorita, y más que con una obra en particular. Hace un tiempo, en el fondo es como, me encanta la obra de ellos en el fondo, y creo que tienen unos principios, y creo que como la radicalidad con la que toman los principios que postulan, me parece notable. Ellas fueron ganadores del Pritzker, y ellos tienen desde el inicio de su práctica esta idea de no demoler y siempre reutilizar. Entonces hay una cualidad como de aproblemarse de inicio en los proyectos, que me parece que es súper sugerente. Ellos trabajan en general con materiales bastante económicos,
ni industrializados, o sea, en el fondo, en ese sentido, son muy sinceros de su imagen que tiene que ver con resolver problemas, y en particular, hace unos años, terminaron una rehabilitación en Bordeaux, que es eso, que son unas viviendas, una vivienda social o estatal, que la iban a demoler para hacerlas eficientes energéticamente, curiosamente. Una de las cosas, más allá de las particularidades del proyecto, que me pareció que es súper valioso, y que me gustaría como dejar ahí, es que ellos lograron mover la normativa. Ellos lograron, en el fondo, fue tal el nivel de convencimiento que tenían respecto de esta idea de hacer un buffer bioclimático para mejorar el estándar de las viviendas, que no estaba incorporado en la norma y por lo tanto les estaban pidiendo encarecer mucho la obra. Ellos metieron a estudio la solución y lograron actualizar la norma francesa, que no es poca cosa. ¿Ah? Y que de nuevo habla de este compromiso de las arquitectas, de los arquitectos, de aproblemarse finalmente, o sea, de meterse en problemas, y no solamente hacer lo que te piden, sino hacer lo que se necesita, y en este caso, hacer lo que se necesita incluía pelear con el Estado, que me parece bastante admirable, porque claro, es una cosa donde uno podría decir, mira, no, ¿sabes qué? No da, y filo, y chao, que venga otro. Claro, De lo hecho, que ellos ellos primero, hicieron es generaron la galería, ¿no? El balcón y cambiaron las carpinterías. exactamente, que puede parecer algo súper simple, pero en el fondo esa extensión no cumplía con la normativa, entonces le estaban pidiendo que esa fachada que quedaba adelante tenía que cumplir con la normativa térmica, por ser, entre comillas, como la piel exterior. Entonces ellos lo que querían hacer, y lo que en el fondo terminaron haciendo, es poder hacer la equivalencia, que ese buffer actuaba como un aislante y por lo tanto la norma se la ponían al muro que estaba detrás. Y que ese buffer podía generar un beneficio energético que se le podía descontar a ese muro trasero. Claro. O sea, es una discusión técnica de alto calibre, ¿te fijáis? Y ellos, en el fondo, desde una postulación, desde un partido general, en el fondo, que primero logran convencer al alcalde que no eche abajo el edificio, que le sale más barato, porque al principio lo iban a demoler, iban a hacer uno nuevo, y ellos dicen, no, pero arreglemos esto y le va a salir más barato. Primero tuvieron que armar argumentos económicos, después arman el partido general y después tienen que meter esto a toda una discusión técnica y logran aprobar la actualización de la norma, que permite hacer algo que parece bastante obvio, pero que pasa en muchos casos, la norma no permite. ¿Por qué? Porque Ahí no está hay la... antecedentes, porque no hay referencia, etcétera. Entonces, en el fondo, es como eso, para mí al menos, demuestra como la radicalidad que tiene Anla Catón. Ella es, o sea, escucharla habla como desde una convicción bastante profunda respecto del rol de la arquitectura en mejorar la vida de las personas, eh, y la responsabilidad que tenemos con los recursos existentes. Entonces, en el fondo, claro, meterse en problemas de ese tipo y tratar de mejorar lo que hay, en vez de tratar de hacer una obra nueva, que es como el sueño, ¿no es cierto? Lo que nos enseñaron que era el sueño, eh, siempre de llevar la colación, porque me parece que lo que están impulsando es lo que se necesita también. Bien. Bueno, finalizamos. Muchas gracias. Perdón, soy buena para hablar. Eh, ¿Cómo sigue el día de hoy? ¿Cómo sigue el día de hoy? En un ratito más me tengo que ir a hacer clases. Muy bien. Vas a aprender niños. En qué año estás? Yo soy académica en la Universidad de Valparaíso. ¿Y en qué grado, en qué año estás de la carrera? Estamos en taller urbano, que es de talleres que son verticales, entonces tienen varios años, pero es como tercero y cuarto. Ah, bien. Así que ya son bastante grandes. Estás como más 1 a 1 casi. Ay, me pegué. Ahí está.
Ahí Bueno, está. bueno, nos veremos, cuando vaya al Valparaíso, te voy a molestar, así me haces, Feliz. me haces que hacer un paseo, uno de los Nos vamos al paseos quiero. paseo yugoslavo. Ay, al Yugoslavo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Te pasaste. Muchas gracias por la invitación. De nada. Que estés bien. Chau, chau. Gracias Chao, chao. igualmente. Chau, chau.